Vamos a continuar como menciono. En un momento más vamos a tener al doctor José Luis Castro, un gran amigo, compañero, colega, es expresidente de AMMR, uno de los médicos más importantes y más que han contribuido a muchas cosas de reproducción aquí en México. Vamos a hablar precisamente, su ponencia está versada en un tema muy de actualidad, que es el COVID-19. Vamos a escuchar al doctor Castro con las recomendaciones para reproducción asistida en los tiempos del COVID. José Luis, un gusto tenerte con nosotros nuevamente. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mucho gusto. Antes que nada, Oscar, agradecerte la invitación como todos los años. Es una pena que no podamos estar este año ahí con ustedes en Tijuana, pero bueno, esto continúa y tenemos que adaptarnos a las modalidades. Antes que nada, pues desearle a todos ustedes que en esta época de COVID, tanto ustedes como toda su familia se encuentren en buenas condiciones de salud. Y bueno, pues a mí me tocó hablar básicamente sobre las recomendaciones para las clínicas de reproducción asistida en estas épocas de COVID, donde tenemos ese riesgo importante de contagio. Traté de ser conciso, hablaré sobre algunas de las recomendaciones que hace la ESRE o la SRM y otras que ha hecho la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción. Básicamente, no sé si se ve ahí la diapositiva. Recordar que, bueno, pues a partir de enero, nosotros tuvimos la información a partir de la OMS de esta pandemia. Es una pandemia por un virus, un coronavirus, el cual tiene una capacidad de contagio impresionante, y uno de los problemas que estamos teniendo es que existe un gran número de pacientes asintomáticos que contagian. Y la otra cuestión es que no sabemos, y a pesar de que sabemos algunos de los factores de riesgo, no sabemos qué pacientes son los que van a tener un final fatal cuando se presenta esta enfermedad, y esto ha generado pues temor, ha generado aislamiento, ha generado problemas económicos, problemas políticos, y esto también ha tenido repercusión en lo que es la reproducción. Nada más recordar que es obviamente un virus RNA, que es una unión entre el SARS-CoV y entre lo que sería el MERS, entonces tiene el punto de contagio de lo que sería el SARS, y tiene también la letalidad que tiene el MERS. Entonces, es un virus muy complicado que no se ha podido detener la pandemia. Recordar que tiene un spike, que tiene una tendencia por la enzima convertidora de angiotensina 2, entonces va a tener predilección por las células de lo que sería que tengan este tipo de receptores. Recordar que actualmente en el mundo hay más de 24 millones de infectados y ha causado ya más de 800,000 muertes. Sí es cierto que ha habido un gran número de recuperados, pero todavía existe un gran número de infectados, y cada vez vamos viendo que en algunos países como el nuestro, la curva va todavía en ascenso y cada vez hay más infectados y cada vez hay más muertos. Recordar nada más esta gráfica, que es muy importante. Nosotros lo que estamos detectando realmente con las pruebas es los enfermos como tal. Sí existen algunos asintomáticos que estamos detectando, pero son muchísimos los que no estamos evaluando. Entonces, estos números que estamos dando hay que considerarlos por lo menos multiplicados por 3 o 4 a nivel mundial. Y bueno, pues el problema son todos estos que están abajo del iceberg, que básicamente son los que pueden contagiar y que no tienen síntomas. También un punto que me parece muy importante es que en nuestro país, a diferencia de otros países, el porcentaje de personal médico contagiado es muy alto. Se ha hablado sobre un 21%, lo cual habla de que los médicos como tal no estamos siguiendo al 100% las instrucciones de protección para evitar el contagio. Y bueno, pues esto es muy importante, sobre todo nosotros que estamos en estos centros de reproducción donde vamos a estar en contacto con pacientes, el tomar medidas preventivas, que hablaremos de ellas, para evitar el contagio tanto en el personal médico como en lo que serían las pacientes, ¿no? Recordar que el coronavirus básicamente su transmisión es por vía respiratoria, lo cual el utilizar mascarillas, aunque también puede haber contagio por vía oftálmica, y el usar gogles va a ser fundamental en lo que sería el centro de reproducción. Hay 2 variaciones genómicas y hay 4 tipos de cambios en relación al gen
del virus, el L y el S, uno es más agresivo que el otro, por eso de repente escuchamos que hay algunos que se contagiaron y no tuvieron sintomatología a pesar de tener factores de riesgo, y hay otros que a pesar de ser jóvenes tienen un contagio más alto, ¿no? Y también va a depender el momento del contagio en relación a la agresividad de lo que sería la enfermedad. Obviamente ya hablábamos sobre el número de portadores asintomáticos, y bueno, pues aparentemente el porcentaje mundial de muertes del 2.3%, aunque en nuestro país estadísticamente habría que evaluarlo, es mucho mayor, ¿no? Casi del 10%, y también que en niños y en menores de 10 años, pues es mucho menos la frecuencia, aunque también hay que recordar que generalmente no se les hacen tantas pruebas como se hacen en adultos, ¿no? Es importante tener las características clínicas, sobre todo cuando alguna paciente o alguna pareja vaya a acudir al centro de reproducción, evaluar el triage, evaluar si ha estado en contacto con alguna persona o alguien que haya tenido la enfermedad, y también evaluar todos los síntomas que se pueden presentar en relación a la enfermedad, como fiebre, básicamente el 98%. Es fundamental en los centros de reproducción estar tomando la temperatura constantemente, tos, mialgias, fatiga, dolor de cabeza. Hoy en día también ya se ha puesto lo que sería los síntomas gastrointestinales, como es la diarrea, porque sí se ha visto que también el intestino tiene lo que sería consideraciones para la enzima convertidora de la angiotensina 2, también anosmia y pérdida del gusto, que también se ha visto hasta en un 42%. En relación al diagnóstico, también ha sido un gran problema. Realmente las pruebas que tenemos en relación a pruebas inmunológicas no han sido lo efectivas que deberían de ser. Las pruebas rápidas no están funcionando, y la prueba que realmente se ha visto que funciona es la prueba de PCR. Sin embargo, tiene la disyuntiva de que es cara, ¿no? Entonces, esto habrá que evaluarlo al momento de hacer pruebas en el personal médico o en las pacientes, porque el costo es alto. También en otros sitios inclusive se están haciendo escáneres, se están haciendo tomografías para evaluar la presencia de la enfermedad. Y básicamente hay que recordar que también puede existir infección testicular, lesión testicular, sobre todo porque aquí también hay células que tienen enzima convertidora de angiotensina 2, y entonces se ha visto que hay infección inclusive en el semen, también lo tomaremos en cuenta. Nada más recordar todos estos hallazgos patológicos o todas estas situaciones que se presentan en la enfermedad. Si ustedes observan, y hablaba ahorita Luis sobre el síndrome de hiperestimulación ovárica en relación a que se puede evitar con la vitrificación, y veremos lo importante que es ahora la vitrificación en estos momentos de COVID. Bueno, pues ustedes observen, y la mayoría de las lesiones después de lo que sería la infección pulmonar, pues son muy similares a las que tenemos en el síndrome de hiperestimulación ovárica, ¿no? Vamos a tener un desequilibrio hidroelectrolítico, inflamación persistente, problemas vasculares, problemas trombóticos, tormenta de citocinas. Entonces, por eso es muy importante en estas pacientes evitar el síndrome de hiperestimulación ovárica, porque si a pesar de esto el riesgo con la enfermedad es mayor, ustedes imagínense. Obviamente, de ventilación, perfusión, que muchas veces van a requerir de ventilación mecánica, trombosis, que hoy se ha visto que el dar en forma profiláctica tratamientos con anticoagulantes les va mucho mejor a estos pacientes. Y algo bien importante, va a haber degradación de hemoglobina, va a haber una ruptura a nivel de lo que sería el grupo M, y va a haber una liberación de porfirina que sirve de sustrato para la reproducción del virus, lo cual genera todo un círculo vicioso, hace que haya mayor reproducción del virus y mayor agresividad por la porfirina. En relación a las etapas, aquí podemos ver estas etapas, es fundamental conocerlas. No me voy a meter ahorita en ello porque no es parte del tema, pero sí, ya entrando directamente a lo que es reproducción, pues básicamente recordar que genera un impacto importante en la cuenta espermática. Entonces, los varones que tengan infección por COVID no son candidatos a entrar a procedimientos de reproducción, porque además se ha visto la presencia del virus en el semen. Ataca básicamente testículo, conductos seminíferos, las espermatogonias y las células de Leydig y Sertoli, y la edad con que más frecuencia se presenta es entre los 30 y los 40 años, sobre todo porque muy probablemente es esta etapa donde hay más células que tengan la enzima convertidora de angiotensina 2. Y bueno, pues también hay una respuesta inflamatoria importante, y sobre todo si han tenido fiebre, pues recordemos el efecto que tiene a nivel de testícula. Sin embargo,
el hecho de que estemos en tiempos de COVID no significa que no tengamos que seguir haciendo reproducción. En un principio, cuando se planteó la pandemia, la primera opción que se planteó fue cerrar todos los centros de reproducción, cerrar todos los ciclos y solamente terminar aquellos que ya se estaban dando. Sin embargo, hoy sabemos que la vida tiene que continuar a pesar de estar en esta cuestión del COVID. Y bueno, pues lo que sí tenemos que hacer es hacer medidas preventivas de tal manera que no vayamos a tener problemas con nuestras pacientes o con nuestro personal. Y para ello, pues básicamente hay que tomar en cuenta 4 tipos de protección. La primera es la protección a la pareja. La pareja debe estar bien informada sobre los riesgos que tiene que estar informado que existe un riesgo de contagio, tiene que estar informada que existe el riesgo de que con el embarazo tenga también un riesgo de infección y lo que conlleva el tener la enfermedad embarazada. También el personal médico y de laboratorio deben de tener ciertos grados de precaución. Daré algunas medidas preventivas en relación a ello para proteger la unidad. Y también, a pesar de que, no, de que el ovario y las células de la granulosa también tienen la enzima convertidora de angiotensina 2, no se ha reportado todavía que haya casos de contaminación del ovocito con COVID. Sin embargo, sí es importante también tomar en cuenta ciertas precauciones. Y el personal administrativo. Aquí recomiendo que si el personal administrativo no es necesario que esté físicamente en la unidad, pues debe de hacerlo hoy en línea, como se están haciendo en la gran mayoría de las grandes empresas. Una de las preguntas importantes es, ¿debemos de hacer o es útil hacer prueba de PCR en forma universal a las pacientes que van a ingresar a un programa de reproducción? Esto es controversial. La ESRE recomienda primero hacer el triage y en base a eso evaluar qué pacientes son a las que hay que hacerles pruebas y a las que no hay que hacerles pruebas. Nosotros aquí en ISPARREP, básicamente, paciente que va a entrar a ciclo, le hacemos prueba 48 horas antes de iniciar la estimulación ovárica y posteriormente también hacemos prueba 48 horas antes de la captura folicular y también al esposo antes de tomar la muestra y hacer la capacitación espermática. Esto básicamente tratando de proteger el laboratorio, tratando de proteger al personal e inclusive tratando de proteger el gameto. Básicamente nosotros lo que es hacer pruebas de rayos X o pruebas de tomografía no lo estamos utilizando. Hasta el momento no lo hemos considerado necesario, pero hay algunos centros donde también lo están indicando. Aquí básicamente el anexo de cribado del SARS-CoV que se debe hacer en cualquier procedimiento quirúrgico. Podemos observar cómo el triage es fundamental. El triage básicamente se tiene que hacer en forma telefónica una vez que la paciente está solicitando la consulta para evaluar si esa paciente es candidata o no para calendarizarla en lo que sería la agenda para la consulta y posteriormente en base a eso evaluar qué paciente es candidata y qué paciente no es candidata para hacer la prueba de COVID. Como yo les comentaba, nosotros las que van a entrar, las que vienen a consulta no, pero las que van a entrar a un programa de reproducción asistida, a todas les estamos haciendo la prueba de COVID. Aquí ya es importante de que cada centro haga alguna alianza con algún laboratorio donde las pruebas puedan ser más económicas y no desgasten al paciente. Esto básicamente lo que hacemos, las preguntas que se deben de hacer en el triage. Ustedes ya las conocen. Y bueno, pues recordemos que también es importante lo que serían los equipos quirúrgicos. Son pacientes que van a entrar a quirófano, algunos inclusive van a entrar previamente a la laparoscopía, entonces hay que evaluar cuál sería el mejor método para realizar el procedimiento. Es importante tratar de disminuir todos los riesgos de aerolización, por lo que ya sabemos que esto respecta. Obviamente se deben de tener equipos especiales, tanto en los médicos. La paciente también debe de entrar con su cubrebocas y debe de evaluarse perfectamente 48 horas antes que no tenga ningún riesgo de COVID. Básicamente, el recordar lo que es la aerolización, que es una de las bases fundamentales en relación al contagio de la enfermedad, y también en base a la capacidad de la aerolización va a ser la gravedad de la enfermedad en quien la adquiera. Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta todas estas situaciones para evitar un contagio grave en el personal médico. Es importantísimo que los anestesiólogos tomen precauciones en relación a la forma de hacer la intubación. Es uno de los puntos más importantes en relación a la aerolización. Se han generado nuevos dispositivos para poder hacer la intubación y disminuir el riesgo. Por supuesto que tienen que entrar con máscaras especiales, con todo el equipo necesario.
y en caso de que una paciente sea positiva y requiera urgentemente del procedimiento, pues ya sabemos que se tiene que entrar con todo lo que sería el EPP adecuado. Básicamente, recordar que las pruebas también se tienen que hacer en las pacientes que van a entrar a los programas a las cuestiones de cirugía. Y bueno, pues se pueden hacer varias técnicas para minimizar el riesgo, sobre todo hablando de la laparoscopía, que es lo que nosotros hacemos. Hay que disminuir la presión de CO2 lo menos que se pueda, pero que tampoco sometamos en riesgo al paciente. Se recomienda 10 milímetros básicamente. También el uso de sistemas de evacuación, tratar de utilizar el equipo que menos carbonización y que menos humo genere, porque también se ha visto que esto es un filtro de aerolización importante para el contagio de la enfermedad. Y bueno, pues hay que tratar de filtrar todos los gases para evitar el contagio. También se recomienda priorizar la vía que tenga menos dificultad en el acceso. Sabemos que la vía laparoscópica es una buena vía, sin embargo, pues hay que evitar todo lo que es en relación a la aerolización y a la aspiración del gas. También es importante que los médicos estemos utilizando máscaras que disminuyan el riesgo. Yo en este momento estoy utilizando este tipo de máscara que me parece que es excelente, con unos filtros especiales que minimizan también la aspiración del virus. Obviamente debe de considerarse y explicarle al paciente, debe de firmar el consentimiento informado en relación a los riesgos que puede tener de contagiarse. Básicamente en nuestro hospital, todos los pacientes que entran a quirófano requieren de prueba de COVID y no hemos tenido problemas en relación a contagio en el quirófano, ni en relación a tener algún paciente que haya estado sometido a riesgo por lo que comentamos de la prueba. Si el paciente es de urgencia y no tiene prueba, tiene que entrar a zona COVID. Aquí algunos sistemas de aerolización para evitar lo que sería el humo y el gas. Es importante que usemos equipo también de corte y de coagulación que emita el menor humo posible. Los equipos de ultrasonido son los que menos humo van a generar, entonces hay que tomarlo en cuenta. Y bueno, pues básicamente recordar que el humo quirúrgico compone un 95% de agua y 5% de vapor, y esto pues también estas partículas pueden generar problemas. Recordar que también en peritoneo puede haber infección por COVID y esto pues aumenta el riesgo de contagio, ¿no? Ya hablábamos sobre los equipos que debemos de utilizar. Aquí algunos tipos de aspiración también que estamos utilizando. Esto ya será de cada hospital o de cada centro el que utilice este tipo de equipo, ¿no? Obviamente las consideraciones que hay que tener en cuenta en relación a la intervención quirúrgica, pues limitar el número de profesionales que se encuentren en el interior. Todos deben de saber perfectamente lo que tienen que hacer, deben de tener una asesoría previa en relación a la enfermedad, limitar también las maniobras que se van a llevar a cabo, utilizar todo el material desechable y pues mantener siempre las puertas de quirófano cerradas, salvo que exista alguna circulación que no haya de otra más que haya circulación en el quirófano en relación a esto, ¿no? Y bueno, pues cuando sea absolutamente necesario el realizarlo. Algunos equipos también que evitan obviamente la fuga de lo que sería el CO2. Algunos de los equipos que se están utilizando en relación a la protección de todo el personal. En relación a lo que sería el centro de reproducción, pues es importante las medidas de bioseguridad, es importante seguir las indicaciones de los organismos sanitarios, aunque nosotros a veces no creamos mucho en lo que nos están diciendo las autoridades políticas, y tenemos que tomarlo en cuenta. Aquí uno de los puntos importantes es la cuestión de los viajes de las pacientes que vienen de otras ciudades. En un principio se hablaba de no fomentar que estas pacientes viajen, pero finalmente, si requieren del procedimiento, van a tener que viajar, siempre y cuando se utilicen las medidas de protección en lo que sería usar máscaras y lavado de manos y lo que sería la distancia. También reducir el número de pacientes que acuden a las clínicas. Tenemos que ser muy específicos en los horarios, ser muy específicos en relación a tratar de distanciar una consulta entre la otra. Y bueno, pues ya comentábamos sobre lo que tenemos que hacer en relación a las pruebas de COVID. Ahí está ya. Es importante tener en cuenta todos los sistemas de protección personal. Todo mundo en la clínica
debe de estar obviamente con protección. Aquí el bajar la guardia es donde podemos tener riesgo de contagio, aunque recordemos todos esos casos asintomáticos. Aquí en nuestra unidad todo el mundo está con cubrebocas N95 todo el tiempo y la paciente tiene la obligación también de entrar con cubrebocas N95. Es fundamental. Antes de entrar a la unidad tienen que hacer un aseo de manos, ya sea con gel o con agua y jabón. Es importante estar haciendo la sanitización de la clínica constantemente. Aquí ya estamos partiendo también en el momento donde es fundamental ya tratar de evitar hacer las capturas foliculares con anestesia. Debemos de ya plantear, como hacen en otros centros a nivel en Estados Unidos y a nivel europeo, el hacer las capturas sin la necesidad de tener que hacer anestesia general, pudiendo utilizar anestesia local. Obviamente, si se va a hacer anestesia, es necesario tener todos los equipos especiales para evitar la aerolización. Evaluar siempre con cada paciente riesgo-beneficio. Si son pacientes que tienen comorbilidad, pues hay que evaluar primero el que baje un poco la actividad de la pandemia para disminuir el riesgo, sobre todo porque además si la paciente se va a embarazar, pues va a correr el riesgo obviamente de tener un problema mayor cuando esté en el embarazo. Es importante también estar haciendo pruebas constantes al personal para evaluar que no haya ninguna persona que esté infectada y que pueda contagiar a las parejas. Y es importante también tener horarios alternos del personal para que no haya tanta gente en la unidad y de tal manera que podamos optimizar el trabajo en las unidades. También es importante que los pacientes traigan equipo de protección, tratar de disminuir el número de consultas y voy a dejar un pequeño espacio en relación a esto. En México somos muy dados a dar consulta gratis por WhatsApp o por FaceTime. Ya es momento de que pasemos a la telemedicina, donde podamos hacer consultas por vía en línea, sin embargo, que se puedan cobrar, porque hoy en día cada vez estamos teniendo menos consultas, se va mermando la capacidad económica del médico y estamos dando muchas consultas gratis vía internet sin una protección legislada en relación a poder tener algún problema médico legal, ¿no? También hay que restringir los acompañantes. Si el esposo no es necesario que venga a alguna de las consultas, habrá que pedirle, y estoy seguro que lo entenderá el que no venga. La pareja debe de venir exactamente cuando se necesite. No debe de haber mucha gente en la sala de espera y debe haber la distancia adecuada. Ya hablábamos de las pruebas de COVID y también sobre algunas técnicas cuando hay el riesgo en relación a la capacitación enfermática, técnicas muy similares a las que se utilizan para aislar el virus del SIDA y obviamente cancelar pacientes que tengan comorbilidades, ¿no? Hay que usar medidas de protección adecuadas. El consentimiento informado es fundamental para que en dado caso de que alguna paciente o alguna pareja se llegue a infectar, el estar protegidos en la unidad, entonces debe de tener el consentimiento informado todas las cláusulas que hoy en día están dadas en relación a lo que sería COVID. Y bueno, pues obviamente no hay hoy en día todavía un tratamiento específico o que se haya visto que sea adecuado para este tipo de pacientes. Es por eso que a diferencia de la influenza se ha prolongado la pandemia y ha sido tan letal. Probablemente cuando aparezca esto, pues obviamente va a disminuir. Y también es importante estar atentos a la vacuna y evaluar qué efectos va a tener la vacuna, tanto en los gametos como en el embrión, como en lo que sería el embarazo, ¿no? Entonces, este es uno de los puntos que más adelante también vamos a tener que tomar en cuenta. Obviamente es importante evaluar el estado de salud de la paciente. Los niños no tienen ninguna razón de ser en las unidades de reproducción asistida. Aquí, si sus pacientes no tienen con quién dejar a los niños, tienen que evaluarlo, pero los niños no pueden venir a los centros de reproducción. Y si una paciente tiene fiebre o tiene alguna sintomatología, tampoco debemos de aceptarla. Hay que diferir los tratamientos cuando hay un riesgo alto. Es importante hablar con la pareja para que no haya enojo, desesperanza o ansiedad. Aquí es fundamental la evaluación de los psicólogos de la unidad. Es importante que echemos manos de ellas. Es importante que nuestros pacientes se encuentren perfectamente en un aspecto psicológico para tener mejores resultados y para que no haya conflicto entre el médico y el paciente. Hay que evitar, hoy en día hablaba Luis en relación a la vitrificación. Yo estoy totalmente de acuerdo que es el mejor momento para utilizar la vitrificación mientras no sabemos qué va a pasar con la pandemia. Podemos vitrificar ya sea embriones o inclusive gametos, aparte de que obtenemos mejores resultados,
bueno, pues podemos esperar a que baje un poco el nivel de la pandemia, sobre todo hablando de los riesgos que tienen las pacientes en cuestión de embarazo, ¿no? Y todas las repercusiones que conlleva en relación al feto. Es importantísimo no dejar pasar por alto los casos de preservación de la fertilidad. Sí o sí se tienen que seguir haciendo. Aquí no hay vuelta de hoja. Y bueno, pues también aquellas pacientes que tienen una baja reserva ovárica, es fundamental que sigan entrando a los protocolos de estimulación y a los protocolos de reproducción asistida. Donde aquí hay un poquito de controversia son aquellas pacientes que van a entrar a ovodonación. Muy probablemente estas pacientes podrían esperar todavía un poco porque aquí la reserva ovárica no juega un papel tan importante y bueno, pues el hecho de evitar que haya tanto movimiento o el hecho de evitar que estas pacientes se embaracen en este momento complicado, pues es uno de los puntos álgidos también a tomar en cuenta, ¿no? Obviamente hay situaciones especiales en relación a las instalaciones y al equipo. Se deben de hacer como indican los manuales operativos de cada clínica. Los tejidos que no se utilicen se deben de deshacer mediante procesos habituales. Obviamente aquí está en relación a algunos de los puntos que se tienen que tomar, los códigos de conducta que se deben de hacer del staff, tanto de los médicos como de lo que sería el personal del laboratorio. En relación al manejo de los ovocitos y embriones, es importante que haya una limpieza exhaustiva del puesto de trabajo. Hoy en día existen soluciones a base de agua oxigenada que no dañan embriones, que no dañan tampoco lo que serían los gametos. Es fundamental estar informado en relación a este tipo de situaciones que podemos hacer. El uso de guantes criogénicos, el manejo de residuos es fundamental y también es bien importante cuando estamos en los manejos de los tanques que utilizamos para los procesos de vitrificación, estar seguros que la gente que los está manejando no tiene un riesgo de infección e inclusive se puede hacer manejo de tanques independientes, sobre todo cuando tengamos alguna paciente la cual nosotros tenemos la probabilidad de que esté infectado. Obviamente también en el manejo del semen hay que tener precaución, la limpieza adecuada, los contenedores adecuados para la muestra. Recordar que si un paciente ha tenido COVID debe de esperar por lo menos 2 meses para poder ser candidato a entrar al procedimiento. En caso de que no se pueda diferir, utilizar las técnicas que existen de aislamiento del virus. Y otro punto importante es qué hacer con los bancos de semen. Yo recomiendo que en este momento ustedes ofrezcan muestras de las que ustedes tienen previas a la época de COVID. Creo que no es momento ahorita de estar reclutando muestras nuevas para el banco de semen hasta que la enfermedad no baje su actividad o hasta que no tengamos ya una vacuna como tal. Mientras hay que echar mano de las muestras que ya se tienen en el banco. Muy importante informar a los pacientes que no saben de la infección, lo que puede suceder durante el embarazo para que no haya también ningún problema y ellos tomen la decisión. Y ya por último hablaré de la economía. Como sabemos, esto del COVID ha afectado a todas las economías, no nada más a lo de los médicos, no nada más a las clínicas de reproducción, sino a todas las economías mundiales. Es muy poca la gente que se salva de que se vea mermada la economía. Una de las cosas que van a suceder muy probablemente es que muchas clínicas van a tener que cerrar porque va a haber una disminución de los ciclos, las parejas están apanicadas en una gran mayoría en entrar a programas de reproducción y va a bajar el número de ciclos. También la economía de estas parejas se va a estar disminuida y entonces no van a tener la posibilidad económica de pagar un ciclo de reproducción asistida. Entonces aquí es donde nosotros también vamos a tener que evaluar el disminuir precios o disminuir darle unas mejores posibilidades a la pareja para poder realizar el procedimiento de reproducción. Es importantísimo que los centros de reproducción optimicen el personal y optimicen sus recursos para tener menos gastos y de esta forma no caer en números rojos. También es un buen momento para que algunas clínicas piensen en fusionarse. Sabemos hoy en día que hay muchas clínicas que podrían funcionar en una sola, entonces a lo mejor es momento de hablar entre socios de clínicas y poder fusionarse. Y bueno, pues la industria farmacéutica, ustedes saben que también está un poco mermada, entonces vamos a tener menos apoyos de la industria farmacéutica. Y otro de los puntos básicos es la enseñanza. Nosotros aquí en ISPARREP
tenemos el programa de biología de la reproducción. Hemos considerado que por la disminución del trabajo y todo esto hay que disminuir también el número de residentes en este momento para que puedan tener, el que esté tenga un mejor aprovechamiento de la enseñanza. Hay que echar mano de las herramientas que tenemos en lo que es la vía digital para mejorar la enseñanza. Y bueno, pues también siento que va a haber aquí un problema en relación a la calidad o a cómo van a salir hoy en día los residentes. Es importante hablar en relación a telemedicina. Ya estamos en el momento, en México nos cuesta mucho trabajo como médicos cobrar una llamada telefónica, pero es fundamental que lo podamos hacer, pero para ello necesitamos tener aplicaciones seguras, aplicaciones que previamente tengan una asesoría legal. Sabemos de lo que implica el dar una consulta vía telefónica o el poder hacer una receta vía telefónica, pero ya es momento de que empecemos en ello. Igual debe haber un sistema de cobro adecuado, que generalmente no será el mismo que se hace físicamente, pero sí tiene que haber una remuneración para el médico que está haciendo la videoconferencia, y también debe de ser agendado como se agenda una consulta normal en el consultorio. Finalmente, en relación al enfoque económico, debemos de saber que vamos a ganar menos dinero, pero también vamos a gastar menos dinero. Y uno de los problemas, que por lo cual no podemos estar hoy en Tijuana, pues vamos a viajar menos también, ¿no? Por esta situación. Hay países que han logrado combatir el COVID. Suecia hace poco ha decretado que ellos ya no tienen problema con la pandemia. Desafortunadamente en nuestro país todavía nos quedan algunos meses para poder lograr tener este éxito que han tenido los suecos. Y solo para terminar, pues dentro del área médica, del área de ginecólogos, dos grandes maestros que fallecieron desafortunadamente por el COVID. El doctor Leonardo Ortega, gran amigo, jefe del servicio de ginecología del Hospital Español, quien desafortunadamente falleció. Y el doctor Serna, gran maestro y médico que estuvo en el Instituto Nacional de Perinatología por muchos años en el área de reproducción. Descansen en paz. Tenemos que cuidarnos, tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que cuidar al personal, tenemos que cuidar a nuestras pacientes y tenemos que cuidar los gametos. Agradezco muchísimo la atención y si hay alguna pregunta, con mucho gusto. José Luis, siempre es un gusto escucharte. Yo creo que estuvo perfecta la asignación del tema, tu participación, porque realmente abarcas todos los temas, todas las áreas que tenemos que tomar en cuenta en épocas ahorita de la pandemia. Hablas de lo médico, de los pacientes, de lo económico, y completamente de acuerdo en cuanto a la cuestión de las teleconferencias o las teleconsultas que podemos empezar a dar, porque realmente es una necesidad y más en estos momentos. José Luis, de veras es un placer, un gusto tenerte con nosotros nuevamente, y como bien dices, primeramente Dios, en 2021 vamos a tenerlo presencial en nuestro congreso, y pues ya sabes que tú eres un infaltable en ese tipo de eventos. Te agradezco mucho tu participación, Oscar, gracias por estar acompañándonos, y vamos a continuar con nuestro programa. Gracias, claro José que Luis. sí, gracias.